Mi siguiente invitado es el doctor Carlos Ayala, él es asesor del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Don Carlos, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a ti, a la teleaudiencia. Bueno, proyecto de ley para protección del empleo y cómo va a ser esa normalización de las relaciones laborales. Bueno, gracias. Fíjate, se trata de estar a tono con la realidad del país. Como tú sabes, ya tenemos un año en pandemia y durante este año se fueron, no quiero decir improvisando, sino que tuvimos que ir adaptando la legislación laboral de manera temporal Sí. frente a las consecuencias laborales de la pandemia. Así, por ejemplo, se tuvo que dictar una cantidad importante de decretos que permitían nuevas figuras que se adaptaran a la realidad económica de lo que estábamos viviendo. Las empresas cerraron, por ejemplo, y cerraron independientemente de lo que dijera la norma. Entonces, ese punto, ese tema que hacía que la relación de trabajo quedara en el limbo, hubo que legalizarla, por ejemplo, con la suspensión de los contratos y otras medidas, legislar o reglamentar la reducción de la jornada laboral, que está en el Código de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora, bueno, no ahora, en realidad este proyecto de ley se viene viendo desde mediados de noviembre del año pasado. Estaba previsto para ser aprobado antes del 31 de diciembre, pero por razones de múltiples situaciones no se pudo y hubo que dictar entonces un decreto, el decreto 229, que iba ya en pos de en vías de la normalización de la relación laboral, un poco saliendo de la pandemia en cuanto a los temas económicos y laborales. Ese decreto después hubo que echarlo para atrás porque el MINSA dictó algunas medidas drásticas para Panamá, el Panamá Oeste, como sabes, Sí. y entonces hubo que adoptar otras medidas, decreto 231 para el mes de enero y posteriormente para el mes de febrero el decreto 8. Ok. Y luego, ahora con la asamblea abierta, pues se ha propuesto un proyecto de ley con vigencia temporal también hasta el 31 de diciembre de este año. Y ese proyecto de ley contiene cosas como que ponerle fecha de cumpleaños a la terminación de la suspensión de los contratos. Para algunos es mucho, para otros es poco, pero tiene fecha de cumpleaños 1 y 2, ordenar el reintegro gradual mes a mes de los trabajadores con contrato suspendido. Es decir, cada mes tendrán todas las empresas que tuvieron trabajadores con contrato suspendido, tendrán que reintegrar a algunos de los trabajadores por contrato suspendido. Se hacían algunos cuestionamientos diciendo, bueno, pero es que el Ministerio de Trabajo ni la ley puede determinar cuándo se va a reactivar la economía, cuándo están las empresas en condiciones de contratar o recontratar o reactivar a todos los trabajadores que tenía suspendido. Entonces nosotros decidimos, contestábamos, no, si esto es cierto, o sea, nadie puede predecir cuándo se va a reactivar plenamente la economía, sobre todo cuando los estudios económicos nacionales e internacionales avisoran una situación difícil desde el punto de vista económico. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que tú no puedes tener un trabajador en su casa durante más de un año sin que reciba ningún ingreso, sin que su condición laboral esté en firme y sin que tenga certeza jurídica precisamente de que pueda volver a ese trabajo. Es decir, tú no puedes decirle a un trabajador o trabajadora, quédate un año en tu casa y cuando vuelves a trabajar te van a despedir. Entonces, considerando eso, considerando cómo se ha comportado la economía, considerando cómo se ha comportado la reactivación de los trabajadores por parte de las empresas durante todos estos meses, considerando, por ejemplo, los nuevos contratos que se han venido dictando, yo quiero que tú sepas que durante el año 2020, plena pandemia, en este Ministerio de Trabajo se registraron 133,000 contratos nuevos. Nuevos, no estamos hablando de Sí. recontratación o reactivación de los que estaban suspendidos. Eso nos puede decir dos cosas. O que se estaban reactivando trabajadores, perdón, se estaban recontratando
trabajadores que formalmente estaban suspendidos Sí. o que realmente había un sector de la economía que sí estaba contratando nuevo personal en las condiciones que quieras, pero sí había contrataciones. Ahí están los contratos Pero, registrados. Entonces, dime. doctor, se está pidiendo que las empresas regresen a la normalidad, pero en Sí. contrasentido porque las escuelas no. Es decir, ¿qué diferencia hay de tener un grupo de personas dentro de un lugar de trabajo a tener un grupo de niños o de muchachos dentro de un salón de clases? Bueno, es una buena pregunta porque el punto es que, primero, el tema educativo se Ajá. rige por el Ministerio de Trabajo, incluso las empresas privadas que Sí, dictan que dan el servicio de educación privada o pagando, está regido por el Ministerio de Trabajo. claro. Segundo, las condiciones que plantea el Ministerio de Trabajo es que desde el punto de vista de la comparecencia de muchos estudiantes en un aula de clases, con las condiciones que se requieren de medidas sanitarias, se complica un poco, por lo menos para de manera inmediata, volver a esa condición. Recuerda, por ejemplo, tú y yo somos producto de la educación pública y sabemos que en la Universidad de Panamá, por ejemplo, habían salones hasta de 100 estudiantes. Sí, sí. Esa es una realidad difícil de cumplir con medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, en el sector de educación no se ha dicho que no se va a volver a la normalidad de las clases presenciales. Lo que se ha dicho es que estos primeros meses del año va a ser de manera presencial. El proyecto de ley dice lo mismo, porque el proyecto de ley dice que en 4, 5, 6 meses es que debe volver a la normalidad absoluta la contratación total de los trabajadores en cada empresa. No está diciendo que en marzo todos tienen que volver, está Claro. diciendo que a partir de marzo se tienen que empezar a reintegrar paulatinamente. Pero además, el proyecto tiene otras cosas. Tú me preguntabas cómo va a volver a la normalidad. Bueno, ahí se establecen algunos derechos para los trabajadores, como es que no se le debe despedir, perdón, que si se le despide en los siguientes 3 meses después de ser reintegrado, bueno, hay que pagarle sus prestaciones y se le da un tiempo específico al empleador para que cumpla con el trabajador en el pago de sus prestaciones. Se habla del reintegro en el primer mes de los dirigentes sindicales, de las personas con discapacidad y o de las mujeres con fuero de maternidad. Claro. Entonces, hay normas ya conocidas, por ejemplo, el mutuo acuerdo regulado, en el sentido de que no se puede obligar al mutuo acuerdo, sino que realmente tiene que producirse una negociación entre empleador y trabajador. Se establece la prohibición de contratar nuevos trabajadores para desarrollar las actividades que desarrollaban los trabajadores con contratos suspendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tratando y buscando de que antes, mucho antes de fin de año, por lo menos por allá por julio de este año, podamos volver a restablecer la normalidad laboral del país. Sabemos que va a haber Claro. una situación económica difícil. Sí, Sabemos que eso es que hasta ahí una quería pérdida de llegar, empleos. don Carlos, porque ¿Perdón? de los 500.000 de contratos suspendidos han regresado 119.000. ¿Cuántos ustedes creen que no regresarán? Bueno, primero no son 500.000, fueron 280.000 los contratos en total suspendidos. Bueno, entre Y de eso, desempleados ya antes de pandemia más estos nuevos bueno, sí, personas claro, por suspendidas. supuesto, ¿no? Por supuesto. Sí, el desempleo, como decía, va a subir. Eso es lamentablemente indiscutible. Sí, Va a ser una realidad. Sin embargo, estas medidas lo que buscan es, hasta donde sea posible, aminorar esa salida de los puestos de empleo. Recuerda que esta es solo una ley desde el punto de vista laboral, correcto. pero que el gobierno nacional está intentando realizar otras medidas para incentivar el empleo, un poco lo que decía mi predecesor en esta Así pantalla, es. un poco buscar alivios económicos, Sí, promoción del empleo en términos generales, desde el Estado, desde la empresa privada, en combinación de ambos, etcétera, para evitar que la caída del empleo sea
lo más drástico que se ha previsto. Claro. Evidentemente va a haber desempleo, va a haber una situación económica difícil, pero se está buscando que ese golpe sea, primero, lo menos fuerte posible y segundo, que sea paulatino, que no sea de un solo golpazo. Pues. Bueno, don Carlos Ayala, como siempre, un placer escucharle, asesor del La orden. Ministerio de Desarrollo Laboral, de Trabajo y Desarrollo Saludos. Laboral.